Bueno, vamos a mirar las fechas para la entrega de actividades del tercer periodo. Entonces, la portada de contenidos que ustedes ya la hicieron y que ya me la enviaron pues la mayoría. Luego viene refuerzo tema segundo periodo, Workshop 1 y el Workshop 2, que es para entregar el martes 29 de septiembre. Entonces, por favor, tengan estas fechas presentes. Luego vamos a hacer una evaluación el viernes 22 de octubre. Yo les envío el link para esta evaluación y la hora va a ser de 7:40 a 8:20. Los horarios que se manejan son los espacios que nosotros manejábamos en el colegio. El workshop 3 va a ser entregado el 24 de octubre hasta la 1 p.m. También después vamos a hacer una evaluación el 30 de octubre a la tercera hora de 8:20 a 9 a.m. Y el encuentro virtual, bueno, el que tenemos hoy 14 de septiembre, y también en octubre voy a hacer el 2 de octubre un encuentro diacrónico. Diacrónico es para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento, pero este lo hago dando respuesta a las preguntas que ustedes me hayan hecho si no han podido resolver alguna parte de la guía. Indicaciones de envío de los diferentes talleres. Entonces, para tener en cuenta, enviar al correo nelicris27@hotmail.com. Por favor, escríbanlo en el cuaderno, escríbanlo al ladito de la portada y de la presentación del tercer periodo, porque algunos me están mandando a Gmail, otros me mandan a plataforma Jero y otros me mandan a WhatsApp. En un comienzo nosotros lo estábamos haciendo pues para facilitarle a ustedes las cosas, pero pues ya la mayoría ya tiene medio tecnológico, ya también algunos han podido obtener internet o a través de datos. Entonces, por favor, traten de enviar todo a este correo para que uno solo tenga que ir a un lugar a buscar y no a tantos lugares. En asunto, escribir apellido, nombre y curso. Enviar el trabajo en un solo archivo. Todas las hojas deben ir marcadas con nombres y apellidos. Por favor, las imágenes deben ser claras y al derecho Tener en cuenta hora y fecha de envío. Si el trabajo es enviado después de la hora, se toma como plan de mejoramiento. Y para tener en cuenta, si usted envía el trabajo con esas indicaciones, colabora mucho con el trabajo académico del docente, porque así no pierde uno tiempo. Cuando las hojas no vienen numeradas, pues el desorden, algunos mandan hojas a la izquierda, a la derecha, de cabeza, de pie, se demora uno corrigiendo muchísimo y pierde mucho tiempo en eso. Y ustedes mandan el trabajo y inmediatamente algunos empiezan, y la nota, pero no saben el trabajo que cuesta enderezar esas páginas. Entonces, por favor, seguir estas indicaciones. Vamos a tener en cuenta este blog interactivo para estudiar, para las evaluaciones que les voy a hacer y también para que les sirva de repaso para el IFEX. Y también les queda pues en un futuro para que ustedes lo continúen trabajando para prepararse para su IFEX. ¿Listo? Bueno, en esta página es la que aparece en la guía estrategias y condiciones. Entonces aparece el workshop 1, el workshop 2, cómo se van a trabajar, las estrategias que se siguen y las condiciones, lo mismo. El correo, las imágenes nítidas de forma vertical puestas en un solo archivo y con las fechas acordadas, ¿sí? Los horarios y las días y las horas hábiles, las retroalimentaciones, pues las que yo voy a realizar a través del grupo de WhatsApp. Listo, esto está en la guía y es simplemente ustedes leerla y ratificarla. Listo, entonces por favor para tener eso en cuenta. Bueno, en cuanto al refuerzo del segundo periodo, con lo que arrancamos este tercer periodo es con este tatcuecho. Este tatcuecho tuvo muchos problemas en los trabajos que me enviaron. ¿Por qué? Porque la mayoría se le olvida manejar los auxiliares o verbos auxiliares. En este caso tenemos sis, are, was, were, do, does, did, will, can, should, auxiliares o verbos auxiliares. Y su forma negativa en are, en was, en were, weren't, done, doesn't, didn't, won't, can, should. Y hay otros más, had, haven't, has, hasn't y otro tanto de verbos modales. Entonces hay que tener en cuenta esto para estos auxiliares y pues otros más para formar el tatcuecho. ¿Qué es el tatcuecho? Entonces también la guía trae unas cosas que dice para aprender. Y en esa, cuando dice para aprender, es que se lo tiene que aprender, se lo tiene que memorizar, lo tiene que manejar muy bien.
no simplemente para aprender y usted no se lo aprenda. Cuando le digan para aprender, usted tiene que aprenderse eso, tiene que memorizarlo. ¿Qué es el tatcuecho? Son pequeñas frases o preguntas, mini cuecho, mini preguntas, que se colocan al final de una oración, afirmativa o negativa, y generalmente tienen como objetivo confirmar o negar el contenido de la frase misma. Es equivalente al verdad en español o al no, más utilizado en países de América. Nosotros también aquí en Colombia utilizamos el verdad, el cierto, en serio, ¿sí? Son las palabras que utilizamos nosotros aquí en Colombia. Y para poder emplear esto utilizamos 3 reglas básicas que se muestran a continuación. The first, los task questions se utilizan siempre verbos auxiliares, entonces los que les mostré en la página anterior. Segundo, con oraciones afirmativas utilizamos task question negativo y con oraciones negativas utilizamos el task question positivo. ¿Cómo lo utilizamos? Entonces lo utilizamos de la siguiente manera. Aquí, she like tennis. Aquí está like. Like está en forma afirmativa y es presente. Lo que quiere decir que tenemos que utilizar el auxiliar para presentes das y en forma negativa das el she. My brother didn't listen to the pop music. Entonces tengo el auxiliar didn't. Entonces tengo que dejarlo en afirmativo y colocar el pronombre. They will go to the birthday party. Entonces tengo will, la forma negativa de will es want y el pronombre they. It hasn't rained yet, has it. Entonces tengo hasn't y aquí lo vuelvo afirmativo y coloco el pronombre it. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si a este lado es negativo, allá es afirmativo. Si a este lado es negativo, allá es afirmativo. Si a este lado es afirmativo, al otro lado es negativo. Si a este lado es afirmativo, al otro lado es negativo. Entonces se tiene, a ella le gusta el tenis, ¿cierto? Mi hermano no le gusta escuchar la música pop, ¿cierto o verdad? Ellos nos van a la fiesta de cumpleaños, ¿verdad? ¿O cierto? Está lloviendo ya, ha llovido, entonces, ¿cierto? Literalmente, pues eso no traduce ni cierto, ni verdad, ni en serio, sino pues traduce otra cosa, pero la traducción correcta en inglés es cierto o verdad. Bueno, acá, gramática. Ustedes en su guía tienen que completar esta parte. Aquí la vamos a hacer es encerrando la respuesta correcta. Y ustedes esto lo tienen es que completar. En la guía dice complete. Entonces, grammar. The questions count at the end of the beginning of the sentence. The tag question come at the end. The second say. When the sentence is affirmative, we use negative affirmative tag. We use negative. The third, when the sentence is negative, we use negative affirmative tag. We use affirmative tag. The verb, auxiliary, verb, plus, subject, personal pronouns. Esta es la gramática del tag question. Entonces, los tag questions se utilizan al final de cada oración. Cuando la frase es afirmativa, nosotros utilizamos negativo. Cuando la frase es negativa, nosotros utilizamos afirmativo. Y la forma es el verbo auxiliar más el pronombre personal. Entonces, verbo auxiliar más pronombre personal. 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 Esa es la formación del tag question. Entonces, ahora sí, espero que en esta guía y en la evaluación la puedan hacer bien. The second part of the second workshop 2 is about the question without auxiliaries. Entonces, el segundo taller, workshops, es acerca también de question without auxiliaries. Entonces, antes estábamos viendo that question, o sea,
preguntas corticas. Aquí es otra forma también de utilizar las preguntas, que es sin auxiliar. Y la utilizamos sin auxiliar porque pues nosotros en este caso desconocemos el sujeto, desconocemos para quién es, entonces por eso no utilizamos el auxiliar. Entonces es otra forma corta. Simplemente va el WH, va el verbo, en el tiempo verbal que tiene que tener uno mucho cuidado, el complemento. Aquí dice pues la respuesta, pero nosotros vamos hasta el tercero, que es hacer la pregunta. Se puede dar el caso que en determinadas preguntas la palabra de interrogación haga también la función de sujeto de la frase. Ejemplo, ¿quién te llamó ayer? Entonces, ¿quién? Simplemente hago who, el verbo phone, you y yesterday. Aquí entre who y phone no hay ningún auxiliar porque yo no digo quién yo te llamó ayer, quién él te llamó ayer, quién ella te llamó ayer. Como no lo puedo hacer de esa manera y como no hay sujeto, pues tampoco hay auxiliar. Entonces queda simplemente el WH y el verbo, y en este caso el verbo está en pasado. ¿Qué pasa al final de la película? Entonces, como tampoco aquí hay un sujeto, entonces tenemos el what, que es el que, pasar, que se happens, como está en presente tercera persona, pues aquí el verbo está conjugado con esta S, at end of the film. ¿Listo? Entonces, aquí en estas de without sin auxiliar, es que no va el auxiliar, la estructura es que va el who, el what, el WH que corresponda y el verbo, pero hay que tener en cuenta el tiempo en el que va el verbo. ¿Listo? Practice now. Ahora practiquemos, a ver si lo entendieron. En esos dos ejemplos, las palabras de interrogación who, what, with o words hacen también la función de sujeto de la frase. Fíjate que en estos casos la estructura de la pregunta cambia respecto de la estructura básica cuando empleamos auxiliar do, does, did, will o verbos como is, and, can, have. No identificamos quién es el sujeto, por eso es que como no identificamos quién es el sujeto no podemos utilizar el auxiliar. Es decir, quien realiza la acción, y además el verbo deja de ser infinitivo y pasa a conjugarse. Entonces, acá, ¿quién se comió todas las tortas? Who ate all the pies? Entonces está el WH y inmediatamente está el verbo, en este caso está en pasado, y el complemento y se acabó la oración. Aquí la respuesta no la necesitamos. Which student forgot their homework? Entonces, ¿cuáles estudiantes olvidaron su tarea? Which. Y estamos hablando de estudiantes. ¿Cuáles estudiantes? Forgot. Forgot. Entonces, aquí del W8 acompañado de estudiantes e inmediatamente el verbo. ¿Sí? ¿Cuáles estudiantes olvidaron su tarea? Pues todos, ¿no? Bueno, en este caso y en este curso todos olvidan sus tareas. Bueno, practiquemos. Write sentence in English. ¿Quién se comió mis sándwiches? Entonces aquí colocamos quién, tendríamos que colocar who. Comió, tiene tilde, significa que es el pasado, pues en este caso también se nos fue el mismo verbo ate. ¿Listo? Pasado. Eat, ate, el pasado. ¿Quién vive en aquella casa? Vive está en presente. Entonces, who, y colocamos el live, que es vivir. Live, que es vivir, in this house. Entonces aquí lo que tenemos que tener cuidado es con el verbo cuando va en pasado, el verbo cuando va en presente y el WH. Entonces practiquen. Si tienen alguna duda me escriben preguntitas por el WhatsApp y yo les voy respondiendo. ¿Listo? Entonces por favor no olviden tener en cuenta las observaciones, las recomendaciones y escribirme en el WhatsApp, no me abandonen para poder hacer un foro y hacerles las respectivas respuestas. Bye.